Hola lectores, bienvenidos un día más a este canal en el que hablamos de libros. Hoy vengo con más thriller, los siguientes thrillers que me he leído, así que comenzamos. Bien, como digo, hoy vengo a hablar de thriller, de los últimos thrillers que he leído. Como sabéis, los wrap-up este año lo voy a hacer de manera diferente. Los voy a dividir en thriller, el libro físico y el libro digital. En thriller lo he mezclado todo, tanto digital como físico, porque leo muchísimos thrillers y al final pues son un vídeo o una temática que os interesa bastante, así que los voy a separar de los demás por si pues sois que solo leéis thriller, pues veis estos vídeos si nos interesan los demás y ya está, aunque yo os recomiendo que los veáis todos. Que vamos a empezar. En primer lugar vengo a hablaros de Esperando al diluvio de Dolores Redondo. A mí Dolores Redondo es una autora que me encanta y ella es muy famosa por su trilogía del Baztán, que a mí me gustó mucho, pero creo que los libros que tiene independiente, tanto este como Todo esto te daré, que fue ganador del Premio Planeta allá por 2000 y pico, 2017, 2018 creo, a mí me han gustado más que la trilogía, pero bueno, que a mí la trilogía también me encanta. Y en concreto vengo a hablaros de este libro. A ver, yo cuando empecé a leerlo, os voy a contar un poco mis sensaciones. Le he dado 5 estrellas, ¿vale? Me ha encantado. Pero yo empecé con este libro con sensaciones un poco encontradas. ¿Por qué? Porque yo venía de leer, que os hablé de él, Las otras niñas, que os dije que no me había gustado, que el libro estaba muy bien escrito y era trepidante, pero no me había gustado porque era un crimen real. Se basaba en un crimen real. Bien, cuando empecé a leer este libro, también se basa en un crimen sin resolver. Entonces me escamaba un poco porque digo, si he dicho que no me gusta el otro por esta razón, ahora verás tú, no vamos a ser moralistas nada más de lo que nos conviene. Pero bueno, creo que está tratado de una forma mucho más suave que el otro, el tema de que sea un asesinato real. Aparte, ese asesino en serie y John Biblia, que se llama John Biblia, hizo su... Verás, que no se conoce tanto aquí porque su historia es en Escocia. Entonces, pues bueno, digo, pues si no se traduce, que no sé si se traducirá o si se venderá en Escocia, igual pues a esas familias no les escuece tanto como las familias de estas niñas españolas. Entonces, por ahí un poco está mejor tratado el tema. Pero bueno, aún así, pues me voy a comer mis palabras y mi moralidad porque es un crimen real y le he dado 5 estrellas. Bueno, no es que el libro sea un crimen real, sino que uno de los personajes, pues, existió. Lo que pasa es que no conocemos su identidad, ni tampoco se conoce su identidad en Escocia. Entonces, pues no es lo mismo que con este tipo de España, que sí sabemos quién es y todo lo que pasó, entonces yo creo que es un poco más espinoso que en este caso. Bueno, pues como digo, empezamos con unos crímenes que acontecieron en Escocia y el investigador, ¿no? Entonces está ambientado en los últimos años del siglo XX, en 1980, por ahí, en los 80. Entonces, este hombre está persiguiendo e investigando a este asesino en serie, se obsesiona un poco con él y va tras su pista. Y tras los pasos que este hombre da, por una serie de cosas, nos presentamos en Bilbao. Entonces, en Bilbao se sigue esta investigación y aparte hay otros personajes que no tienen nada que ver con este hombre, con este investigador de Escocia, pero al estar allí, pues, se integran en la novela. Y está ambientada también esta parte en la que viaja a Bilbao en 1983, que fue una época en la que hubo unas inundaciones y unas lluvias horrorosas allí en Bilbao. Que me ha encantado, que me ha flipado, que es que 5 estrellas y chueina. Me ha encantado este libro, de verdad que no pensaba que me fuese a gustar tanto durante las primeras 100 páginas. Que me estaba gustando, pero no me estaba maravillando. Pero qué bien escribe esta mujer,
qué bien representado está el Bilbao, este oscuro industrial de los años 80, está súper bien narrado. Los personajes secundarios son chapó. Hay un personaje secundario que... hay dos personajes secundarios que le ayudan a este policía en su investigación y me parecen dos personajazos súper bien creados. Luego hay una medio historia de amor que a mí no me sobró, me pareció bastante bonita y real y muy tierna, no sé, está como muy bien tratada y muy bien metida dentro de la novela. Como digo, la ambientación en ese Bilbao gris, lluvioso, lo que pasaron con esas inundaciones, buah, que me ha encantado, que os lo recomiendo un montón, que recomiendo mucho a la autora. Dolores Redondo es una crack en lo suyo y es una, creo que, de las mejores escritoras de thriller en España. Y pues lo dicho, que os lo recomiendo muchísimo, que a mí me ha encantado, que ha sido un 5 estrellas sin dudarlo. Y que eso, que me ha gustado muchísimo. Otro thriller que he leído es Blanco Inmaculado de Noelia Lorenzo Pino. También me ha gustado muchísimo. En este caso conocemos a Ari, que es una chica que últimamente se me cae todo. Es que este libro me lo regaló Guada y esa es la dedicatoria de Amazon. Ahora la recojo. Que conocemos a Ari, que es una chica que pertenece a un colectivo, secta, pertenece a una secta en la que los miembros visten de blanco, confeccionan su ropa, las venden, tienen bastante éxito en la industria textil, pero Ari aparece muerta una noche en extrañas circunstancias. Se cree que es una muerte natural, un accidente, pero hay un testigo que asegura que no es tan como cuentan. Entonces la policía, que llega al lugar de los hechos, inicia una investigación a ver qué ha pasado, y con este testigo que dice que lo que ha pasado no es realmente lo que cuenta el resto de la familia, porque se consideran familia, viven en la misma casa con una serie de normas un poco extrañas, y a partir de aquí la policía empieza a investigar porque le escama un poco esta declaración. Y a partir de aquí empezamos a ver los entresijos de esta secta, las razones por las que Ari está muerta, y conocemos a todo y cada uno de los personajes que habitan en este lugar. Me ha gustado mucho la investigación policial y en concreto la policía que se hace, la policía jefe que se hace cargo de la investigación, y la verdad que lo he disfrutado un montón. Me parece un thriller bastante bueno, es bastante diferente, no es muy sangriento, es decir, tiene alguna escena, pero no es un thriller muy sangriento, o sea que para las personas que no están muy curtidas en este género yo se los recomendaría, porque es bastante pues, diferente a una novela negra al uso, y que me ha gustado un montón. Le puse 4 estrellas. Porque bueno, hubo algo que me rechazó un poco, pero sin más, no, pues creo que fueron 4,5 o 4, no sé, que tiene muy buena nota. Y me gustó mucho la resolución final, cómo terminó el caso. Ya me acuerdo que era lo que me chirriaba y me sigue chirriando, pero bueno. Bueno, es una historia de amor un poco cogida con pinzas, y igual que en el otro libro, en el de Dolores Redondo, me gustó mucho cómo está tratado ese romance. Aquí no tanto, entonces me parece un poco precipitado y un poco irreal, pero bueno, no quita que no enmascara la realidad de la novela, la trama principal, que es buenísima. Voy a seguir, es lo primero que leo de la autora, pero la voy a seguir de cerca porque me parece que escribe súper bien y que os lo recomiendo mucho. También he leído La mensajera del bosque. Esta vez lo he leído con Avemar Books y con Chris y con Anita, de Anita Lectora. Y este thriller no me ha gustado. Empezó bastante bien. En él conocemos a Chris. Sí, Chris. Chris es una chica que se despierta desorientada con amnesia. Nos recuerda lo que ha pasado en un corto tiempo hacia
cuando se despierta. También tiene unas marcas bastante extrañas en el cuerpo y no sabe de dónde han salido ni qué es lo que ha pasado. Y aparte de Chris, pues ella se pone en contacto con su hermano, que es el único que sabe qué le ha pasado, y le deja un teléfono al que llamar. Entonces se pone en contacto con su hermano y empiezan a pasar una serie de cosas. A la vez que Chris le pasa esto, en el resto de la ciudad, que está ambientado en Madrid, empiezan también a sucederse cadáveres con unas cosas muy extrañas alrededor de esas apariciones de esos cadáveres. ¿Qué está pasando? A ver, la trama, o sea, el principio, la premisa de la novela me gustó muchísimo. O sea, además es un libro que se lee muy rápido, tiene un ritmo trepidante, no dejan de pasar cosas, pero tiene como un punto de magia que me hizo que fuese poco creíble todo lo que estaba pasando. Entonces no hizo que la disfrutara al 100%, porque la resolución y todo tiene ese halo que le restaba muchísima credibilidad. Entonces sí que es verdad que es una novela que se lee bastante rápido, que tiene un ritmo trepidante, que la premisa es muy interesante, que el personaje de Chris es un personaje que me gusta muchísimo, que está muy bien perfilado, y algún que otro de los personajes de la novela también, pero sobre todo mi personaje favorito ha sido Chris. Pero la explicación y todo ese halo mágico de la naturaleza y del bosque que está detrás de la trama, me hubiese gustado que fuese muchísimo más secundario y que diesen una explicación un poco más realista. Entonces, pues eso me ha hecho no disfrutarlo al 100%. Le he dado 3 estrellas. Para mí no ha sido lo que esperaba, no ha sido demasiado buen libro. Entonces, pues yo, si os gustan los thrillers al uso que acaba con una explicación súper realista, no lo recomiendo. Ahora, como ritmo y tal, sí que está bien para pasar el rato. No digo que no, pero a mí no, sin pena ni gloria, la verdad. Y luego he leído otros 3 en digital. Voy a empezar por La hija ejemplar de Federico Assad. Yo a este autor lo había oído nombrar infinidad de veces, pero no había leído nada suyo. Y esta lectura la organizó Laia, de quien te lo ha dicho, y me apunté a leerlo con ellos, y la verdad es que me ha gustado bastante. Ha sido un 4 estrellas. En el libro nos presenta a una chica. Bueno, tiene 2 líneas temporales. La primera es una investigadora que la llaman para investigar un crimen que ha pasado, bueno, un crimen no, una desaparición que ha tenido lugar hace bastantes años, pero que no se sabe nada. O sea, la investigación se quedó parada porque dijeron que esa chica había desaparecido por voluntad propia, pero no creen que esto haya sido así. Entonces, esta periodista, porque es una periodista, empieza a investigar qué es lo que ha pasado con esta chica, que es lo que nos lleva a un hilo temporal en el pasado, en el que, bueno, nos narra que esta chica, antes de desaparecer, vivió una serie de circunstancias con su pandilla de amigos que bueno, la llevó a desaparecer. Y bueno, a partir me estaba gustando, pero no encajaba muy bien la relación de los personajes en el presente y los personajes en el pasado. Pero una vez que llega a la mitad del libro, de la mitad para adelante, es una maravilla. Ya cuando empiezas a atar cabos y el autor te lleva por donde él quiere para que ates esos cabos y empieces a conocer todos los entresijos, los secretos que hay en ese pueblo, en ese instituto, alrededor, las personas que rodean a esta chica, se convierte en un librazo. Me gustó muchísimo el desarrollo. La ambientación también es muy guay, en un pueblecito así pequeño de Estados Unidos, típico de las películas, con su instituto, con los más populares, con los menos populares, muy guay. El personaje de la chica me encantó, el de la investigadora también está muy bien. Y la resolución
me encantó. Es que, aparte de ser un thriller bastante trepidante, a partir de la segunda mitad hacia adelante mucho más, tiene un trasfondo de crítica social que a mí me gusta mucho en los thrillers. Entonces, pues, me encantó. Ha sido una novela redonda. Sí que es verdad que le resté un poquito la nota porque al principio me costó un poco entrar, pero una vez que entré, te lo comes con patatas, maravilla de la buena. Así que el autor también lo tengo fichado, es lo primero que leo de él, pero he visto Amnesia y algún otro libro más de él que me apetece mucho leer, así que lo seguiré de cerca y no va a ser lo último que lea de él, porque la verdad es que me ha gustado muchísimo. También leí, que nos estamos leyendo todos los libros de Yvonne Martin, El ladrón de rostro, que es la tercera parte de La danza de los tulipanes. Está La danza de los tulipanes, La hora de las gaviotas y El ladrón de rostro. Y me ha encantado, o sea, me ha encantado. Y la ambientación de este libro es espectacular. Es una ambientación en un templo en el norte, en un templo que está en una montaña, en el cual hay una especie de bañera que va recogiendo el agua de lluvia, y se pensaba que si las mujeres se sumergían en ese agua, les provocaba fertilidad, ¿no? O les impulsaba a ser madres. Y cada vez que a una mujer le costaba o quería ser madre, iba allí a realizar ese ritual en este especie de templo o de iglesia o algo así. Bueno, pues una de estas mujeres que va allí a buscar la fertilidad aparece muerta, y su cadáver con una especie, verás, colocado de una forma bastante extraña, una especie de firma de un asesino en serie, que es lo que es. Entonces, Ana Cestero y todo su equipo, Ana Cestero es la investigadora tanto de La danza de los tulipanes como de La hora de las gaviotas. Ella y su equipo pues van a investigar qué es lo que está pasando, quién es este asesino, por qué los cadáveres aparecen de esta forma tan macabra. Y no cuento nada más porque, bueno, porque no voy a destripar la trama del thriller, obviamente, y también porque es tercera parte. Entonces, como digo siempre, los casos son diferentes, pero el equipo policial es el mismo y evoluciona un poco en sus vidas y demás, y yo los recomiendo leerlos en orden. Ahora cada cual haga lo que quiera. Los casos no tienen nada que ver unos con otros. Y como digo, la ambientación me ha encantado. Creo que de las ambientaciones es la mejor de los tres. Aunque me gustó mucho el segundo, que estaba ambientado en Fuenterrabía, en el País Vasco, pero este tiene mejor ambientación. También el tiempo en el que está escrito es en medio de la pandemia, o cuando teníamos toques de queda, teníamos que salir con mascarilla, entonces ese guiño también lo disfruté mucho. Disfruto mucho de los personajes, pero en este libro, no voy a decir quién, hay uno de los personajes que ya se me está haciendo un poquito pesadito, la muchacha. No voy a decir quién es, pero sí habéis leído los tres libros y más o menos ya intuiréis quién es. Pero bueno, que el crimen me ha encantado. Le resté un poco de puntos porque me olí un poco la resolución. Y a mí no me suele gustar porque no lo intento. Entonces, es que sea un poquito, que no lo es, no es predecible. Pero bueno, al leerlo en lecturas conjuntas, los thrillers, es muy divertido porque hace muchas teorías. Pero normalmente, de decir tantas tonterías al aire, a ver si suena la flauta, a veces suena. Entonces, pues, no es que yo lo descubriera, pero era una posibilidad. Y pues, una de las posibilidades que dijimos, pues, es la que era, ¿no? Entonces, pues, le resté un poco de puntos, pero nada, porque la novela está genial escrita. Y Yvonne Martin es un grande de nuestro país de escribir novela negra o thriller, o como... Yo no lo sé diferenciar. Cuando es thriller, cuando es novela negra, cuando es novela policíaca. Para mí son lo mismo, estaba todo metido en el mismo saco. Y junto con Miquel Santiago, con Dolores Redondo, ambientan en el norte y para mí es otro grande. Por cierto, hace un guiño a uno de los libros de Miquel Santiago y me gustó mucho encontrarme a ese personaje aquí en este libro. Y nada, yo pues seguiré hablando de Yvonne Martin porque vamos a seguir leyendo libros suyos. Ahora voy a leer la trilogía del Faro
que no me acuerdo cuáles son los títulos, pero este mes voy a empezar a leer el primero. Así que Yvonne Martin va a ser un autor que va a aparecer por aquí frecuentemente y que me gusta mucho cómo escribe y me gustan mucho sus thrillers ambientados en el norte. Así que si os gusta, no lo conocéis, os gusta, quiero decir, los thrillers ambientados en el norte, con esa ambientación parecida al Bazán y demás, tenedlo en cuenta, apuntaros a este autor porque os va a gustar muchísimo. Y por último, quiero hablaros de Catedrales de Claudia Piñeiro. Claudia Piñeiro es una autora argentina que yo le tenía echado el ojo, pero no la había leído. Y en concreto quería leer este libro porque tenía muy buenas críticas y demás. Me ha maravillado. Me ha encantado, o sea, me ha encantado. Aviso. Si pensáis que es un thriller al uso, que si pensáis que es un thriller, no, o sea, no es un thriller. Yo lo he puesto en thriller porque está catalogado como un thriller y por eso lo meto en este vídeo, pero no es un thriller, es una novela de personajes 100%. A ver, ¿por qué los dicen que es un thriller o por qué está catalogado como un thriller? Porque sí que hay una víctima, un muerto, una muerta en este caso, que aparece, el cadáver aparece descuartizado y quemado. Entonces hay una investigación de por qué, o sea, por qué, quién, cómo, cuándo. A partir de aquí, pues, nos habla, esto es el principio de la novela, nos dice que esta chica ha aparecido muerta y descuartizada y que no se solucionaba el caso. Entonces empieza a hablarnos cada capítulo de un miembro de la familia. Entre ellos una hermana, dos hermanas, un sobrino, su mejor amiga, el inspector de policía que investigó el caso. Y cada capítulo es qué pasó con esta chica desde el punto de vista de ese personaje, ¿vale? Qué maravilla de libro. O sea, nos habla de cómo vive cada uno el duelo y más de esta forma tan horrible. Descubrimos qué ha pasado con esta chica, pero no por una investigación policial, sino por lo que va contando cada personaje y cómo lo vivió. Nos vamos haciendo a la idea de qué ha podido pasar y luego se va revelando. O sea, tú poco a poco vas pensando en qué ha podido pasar y luego ya pues te lo confirman, ¿no? Y me gustó muchísimo desde el punto de vista de una de las hermanas, que es el primer capítulo, que ella prefiere, bueno, está ambientado entre Argentina y España, porque una de las hermanas intenta obviar, o su forma de llevar el duelo es huir, se aparta de la familia y se viene a vivir a España, y ella tiene comunicación con su padre mediante unas cartas, pero para saber cómo están. Ella les pide, por favor, que hasta que no se resuelva el caso, ella no quiere saber nada de lo que ha pasado. Y que no quiere resarcirse en lo que ha pasado ni nada. De hecho, entonces, con su padre solo habla para saber cómo están y ya está, no tocan el tema. Cómo lo vive un sobrino que no había nacido cuando su tía murió, y cómo lo vive a través de la educación que le dan sus padres, del trato que le dan sus padres. La otra hermana, muchísimo más conservadora, el inspector de policía, cómo va atando cabos. Y piensa una cosa, pero al ser un inspector Nobel no le dan la importancia a sus pesquisas, que le deberían haber hecho más caso. Y es que me encantó, y el trasfondo y la crítica social que tiene es brutal. Me encantó cómo escribe esta autora. Le voy a seguir la pista seguro, igual que a Yvonne Martin y otros autores que digo, Federico Azaz, que quiero leer más libros. Esta seguro que de esta autora voy a leer más libros y aparecerá por aquí, porque es que Catedrales los recomiendo muchísimo. Creo que va a estar en el top de libros que me haya leído este año. Mucho tiene que cambiar la cosa. Bueno, estamos en marzo, voy a leer muchísimos más libros, pero este libro no esperaba para nada que me gustara tantísimo, y menos con las expectativas. O sea, me refiero, porque yo pensaba que iba a leer un thriller y me encontré un libro que no es un thriller. Entonces, muchas veces el hype que te crea el marketing, pues te puede llevar a la confusión y a no disfrutar, y que al no ser lo que esperabas, pues a disfrutarlo menos. Que va, es que lo disfruté muchísimo. Cada vez que llegaba a una meta me podía dar ansia, porque lo leí en lectura conjunta con los Black Abogados.
me podía dar ansia para seguir leyendo y buah, que me encantó este libro, que lo recomiendo un montón, que vayáis con la idea preconcebida de que no es un thriller y disfrutarlo porque es maravilloso. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que escribirme abajo vuestra opinión, si habéis leído alguno, si os apetece leer alguno con esto que os he contado. Y nada, que seguimos charlando por aquí, por comentarios, por Instagram, en Goodreads, seguirme en todas las redes, por favor, dale a suscribirse, dale a la campanita que me ayudáis un montonazo y que sigáis disfrutando de las vacaciones de Semana Santa. Yo os mando un beso enorme, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!